Muy buena tarde a todas y todos que nos siguen esta transmisión vespertina en redes sociales, en este primer día de actividades del 16º Congreso Internacional de Ciencias de la Administración. Bueno, continuando con nuestras actividades, tenemos un panel denominado Enfoques de Innovación en la Gestión Gubernamental y tengo el gusto de presentar a quienes integrarán esta charla. A la maestra Zaida Naí Naranjo Martínez, a la maestra Carla Jauregui Rodríguez, a la maestra Karina Horta, al doctor Gustavo Vaca Medina y a la doctora Magdalena Huerta. Sin más, les agradezco en nombre de la comunidad académica del Departamento de Administración su participación en estas actividades y cederé el uso de la voz a la moderadora, a la doctora Magdalena Huerta. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Gracias a los panelistas por estar aquí. Bueno, el doctor César ya los presentó. Vamos a empezar a decir qué cargos tienen para que los vayan ubicando un poquito, vayan generando las preguntas el público que nos está siguiendo. Como primer panelista tenemos a la maestra Karina Horta. Ella es directora de proyectos transversales y estratégicos del gobierno de Jalisco. Muchas gracias, maestra Karina, por estar aquí. Seguimos con la doctora Anaí Naranjo. Ella es la directora de recursos humanos del sistema de Jalisco. Muchas gracias, doctora Anaí, por haber aceptado la invitación de estar aquí. Seguimos con el doctor Gustavo Vaca Medina. Él es el subdirector administrativo del sistema de Jalisco. Muchas gracias a usted por estar aquí. Y por último tenemos a la doctora Carla Jauregui, es directora general del Instituto Cabañas. Muchas gracias a todos. Y vamos a comenzar con la primera pregunta del panel que nos convoca en este día. La primera pregunta sería, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan los gobiernos para incorporar una cultura de innovación? Y me gustaría empezar con la opinión de la maestra Carla. Por favor. Muchas gracias, Magda. Bueno, para hablar de los principales desafíos que enfrentan los gobiernos para poder implementar una cultura de innovación, me gustaría dividirlo en tres grandes grupos. Inicialmente será el tema cultural y personal, porque por supuesto que somos servidores públicos, pero también somos personas y cada cabeza tiene una experiencia, tiene una formación y tiene una cultura diferente. Entonces, dentro de este riesgo y desafío, que son los culturales y los personales, el primero al que nos enfrentamos y que es bastante común es la resistencia al cambio. Ciertamente, el conocer cada una de las dependencias en las que he tenido la oportunidad de colaborar, nos hemos topado con personas que tienen mucho tiempo, poco tiempo, cada una con una experiencia diferente y que muchos de ellos ya nos encontramos, llegamos a un punto de una zona de confort. Generalmente al llegar a un lugar diferente que uno comienza a indagar cuál es el proceso, qué hacen si sucede esto o demás, hay una respuesta que es muy, muy común cuando cuestionamos por qué lo hacen así y es el clásico siempre se ha hecho así. Entonces, al recibir esa respuesta, pues ya desde ahí identificamos una barrera y el desafío de cruzar esa barrera, porque el siempre se ha hecho así ha sido una respuesta cómoda, ha sido una respuesta que ha solventado los escenarios que tenemos, pero también nos representa que no estamos en constante actualización para corroborar si realmente ese siempre se ha hecho así sigue siendo vigente, sigue siendo apegado a la norma actual a la que deberíamos de estarnos apegando en cada uno de nuestros procesos. Por eso para mí esa es una de las principales barreras que podemos tener dentro de lo personal, del personal que tenemos a nuestro alcance. Que también tenemos distintos tipos de personal contratado en las áreas de gobierno, que es personal en plantilla, que pueden ser sindicalizados, que pueden ser no sindicalizados y demás, y que no se generaliza porque hay muy buenos elementos que están dentro de lo catalogado como de base sindicalizado, pero muchas veces es donde más se entra esta zona de confort,
el decir hasta aquí, ¿no? O sea, si yo fui contratado hace 30 años para esto, desde aquí no me he movido. Pero bueno, podemos pensar en la innovación. No va a poder ser funcional si no hay capacitación, y dentro de esta barrera se puede romper 100% con capacitación para entrar en un proceso de desaprender y poder volver a aprender con lo actual, que muchas veces se topa, bueno, en la experiencia me he topado con un siempre has hecho así, y proponemos o generamos un nuevo procedimiento que nos ayudamos de un nuevo sistema creado a modo para un proceso específico, y nos topamos con respuestas de personal de, pues es más fácil, quizás se había hecho siempre así, pero el incorporar nuevas tecnologías o procesos puede resultar en facilitar todo aquello que se venía haciendo de una manera. Otro de los puntos que tenemos como desafío dentro de lo cultural personal es el miedo a arriesgarse o a equivocarse. A diferencia de cómo podemos pensar en una iniciativa privada, en el que un error nos sirve para experiencia o para modelar un nuevo proceso, en el ámbito gubernamental nos podemos topar que un error puede tener un impacto político, que puede ser irreparable, o que puede tener un tema de responsabilidad en el ejercicio del gasto. Y el ejercer de manera incorrecta un recurso público, pues se puede convertir en un delito para todos los que están dentro de la cadena del ejercicio del gasto, y que puede incluso terminar como un crédito fiscal ya con nombre y apellido del servidor público que resulte responsable. Por ello es como un poco de aversión a poder intentar equivocarse y aprender. Y finalmente, dentro de la parte cultural y personal, tenemos los periodos. Los periodos en gobierno son 3 años, son 6 años, que finalmente tiene mucho que ver con la mentalidad de las personas que pues tenemos la oportunidad de participar en cada uno de los proyectos, que nuestros proyectos tienen que ser pensados a largo plazo. Nuestros planes institucionales tienen que trascender, tener una visión de trascender la administración, y no solamente el enfoque de brillar en un periodo corto sin medir el impacto posterior. Y bueno, con eso cerraría la parte de los desafíos culturales y personales para pasar a los desafíos estructurales y normativos. Ahí también voy a mencionar 3 de ellos que identifico dentro de un poco de la experiencia por la que he pasado en las dependencias. Y uno es, y es muy percibido así por las y los ciudadanos, como burocracia, ¿no? La rigidez normativa, lo puedo llamar de esta manera. Muchas veces los procedimientos que tienen que ser en apego a las leyes, ejemplo, compras, controles, que son todos ellos auditados, pues tienen un sí o sí, un deber ser que tiene que ser, ¿va? Por ello, bueno, pues nos vemos involucrados en que no hay manera de movernos de lo que se tiene que hacer. Tiene que venir un expediente para que esté completo, tiene que cumplir con todos los pasos que la ley dice. ¿De qué manera podemos subsanarlo? Bueno, a través de sistemas, que eso nos ha funcionado mucho. La falta de coordinación interinstitucional, que bueno, lo que funciona en una dependencia es importante que llegue a las demás. El lenguaje técnico, jurídico o administrativo, que muchas veces se convierte en una barrera hacia los ciudadanos. Actualmente me encuentro en Hogar Cabañas, anteriormente llevaba temas de ayudas sociales, y el tema del lenguaje que utilizamos como servidores públicos puede tornarse un poco técnico, que genera el alejamiento con el ciudadano, que debería de ser la menor brecha que debería de existir, que el lenguaje debería ser para todas y todos podamos tener acceso a ello, y que no sea las ayudas sociales o el sistema social, que no sea como de algo de gobierno, tendría que ser algo integral. Y finalmente, los desafíos de gestión y recursos,
que bueno, ahí reitero la parte de los ciclos políticos son muy cortos, son 6 o 3 años, y la inversión en los proyectos que permitan innovar o modificar o generar nuevos proyectos, pues bueno, todo representa recurso, el recurso es finito y tiene que ser alineado siempre a un plan de desarrollo, a un plan institucional, que si bien es cierto, tiene una planeación con una visión mayor a largo plazo, pero esta cambia cada 6 años. Y bueno, la inversión que fue muy grande quizá en este sexenio, quizá en el siguiente no se ha considerado en un plan de desarrollo, y pues la evaluación del impacto de los proyectos fuertes puede ser que no sea medida y con ello no puede haber un seguimiento o el efecto que beneficie a la población real que se espera. Eso es lo que puedo hablar de desafíos, Magda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla. En ese mismo tenor, ¿cuáles son los desafíos que tú consideras, Anaí, dentro de lo que hablamos del sistema de salud? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Pues realmente nosotros, como en el área de recursos humanos, como nosotros lo vemos, lo podemos medir es respecto a dos, ¿no? O sea, de desafíos culturales y desafíos de liderazgo, ay, perdonen, de liderazgo, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros estamos como muy constantes es la resistencia al cambio, ¿no? Como una de las cosas que decía también Carla. La resistencia al cambio desde el conformismo, desde que yo ya lo estaba haciendo de esta forma, ha funcionado y entonces, ¿por qué lo quieren modificar? Y entonces les asusta muchísimo esta parte, ¿no? Entonces es de, me van a empezar a evaluar, ¿por qué si lo estoy haciendo bien? ¿Por qué no lo estoy haciendo bien? Entonces es como ya la parte personal, ¿no? No tanto del trabajo, pero es ya la parte personal del trabajador, ¿no? Entonces, otra de las cosas es que también vemos que hay una cultura jerárquica rígida en donde estamos limitando la capacidad de los empleados respecto a proponer o implementar nuevas ideas, ¿no? Entonces, la verdad es que hay que dar la oportunidad, hay que ver y hay que medir, hay que evaluar pues las capacidades que tienen los empleados porque nos pueden sorprender y pues es ir viendo y teniendo las habilidades necesarias para poder detectar pues todo esto, ¿no? Otra de las cosas que también vemos es el aislamiento organizacional, ¿no? Entonces, nosotros como dirección decimos, ay, es que yo puedo trabajar sola, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Y de lo demás, pues que vayan, que ya es un proceso, no. Pero realmente siempre y constantemente, día a día, tenemos que estar trabajando en equipo, porque vamos hacia un objetivo, vamos hacia un resultado, y entonces no se logra si no vamos en la misma vía, ¿no? No se logra si no vamos como en la misma línea, ¿no? Otra de las cosas que también podríamos decir es los desafíos estratégicos y operativos, ¿no? Entonces, a veces vemos y nos enfrentamos a la cruda realidad de que pues hay falta de estrategia, ¿no? O hay falta de liderazgo, que sepan llevar y pues realmente comprometer al empleado respecto a qué se tiene que lograr en el corto, mediano y en el largo plazo, ¿no? Entonces, y por último sería pues una brecha de habilidades, ¿no? O sea, se tiene que hacer la parte de la capacitación, se tiene que estar actualizando constantemente para que todas estas herramientas a nosotros nos ayude a lograr el mismo objetivo que tenemos como sistema, ¿no? Bueno, eso sería mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues ambas han hablado de cuestiones similares, de la resistencia al cambio sobre todo. Y otra de las preguntas importantes sería cómo superar esa resistencia al cambio dentro de las instituciones gubernamentales. Karina, no sé si nos pudieras apoyar con esa respuesta. Empezamos contigo, por favor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Magda. Mira, ahorita que estaba escuchando a Carla y a Anaí, digo, nosotras que vivimos esas barreras siempre en las instituciones en las que hemos estado, pero que afortunadamente también te encuentras con mucha gente que está dispuesta a cambiar esos procesos, ¿no? Que tiene esa apertura de decir, bueno, está bien, siempre lo hemos hecho así, pero no quiere decir que haya otras formas de hacerlo.
¿qué es lo que siempre funciona para poder empezar con pequeños cambios y que involucres a la gente, que las tomes en cuenta, que escuches? Ok, lo hemos hecho así, pero seguramente hay ciertas partes de los procesos que han costado trabajo. Entonces, eso pensemos juntas en cómo lo podemos resolver, ¿no? O cómo podemos hacer más eficientes los procesos. Y justo una de las partes también que mencionaban ahí, esta parte también como a veces muy complicada de que hay desarticulación entre los instrumentos de planeación que estamos obligados a tener porque somos instituciones públicas y porque ejercemos recursos públicos y ok, está la normativa, pero la gente no tiene por qué pagar eso, ¿no? Entonces, yo he estado, digamos, como en las dos partes de llevar la parte de planeación institucional, de las reglas de operación, de los procesos de comprobaciones, etcétera, pero también mucho trabajo en calle y mucho trabajo en campo, porque la verdad es que los contextos de las poblaciones con las que nosotros trabajamos son mucho, muy complejos, que no podemos amarrarnos de que es que la ley dice que tiene que ser así. Ok, sí, la ley dice que tiene que ser así, pero también hay que flexibilizar ciertos procesos. Ojo, sin romper la normativa, siempre hay que cuidar el tema de la transparencia, el tema de la rendición de cuentas y todos los procesos como se deben de llevar, pero también hay que adaptarnos a las necesidades de las personas, porque si no, al final, ¿para qué estamos trabajando, no? Para cumplir las leyes y la normativa y dejando fuera a los posibles beneficiarios que sigan en situación de vulnerabilidad o con muchas condiciones que probablemente no puedan salir porque la burocracia es demasiado rígida, o vamos armonizando aquella legislación con el ejercicio de los recursos que responda a los contextos de las comunidades. No es lo mismo que tú vayas y ofrezcas un apoyo a la región norte del país, que tiene un contexto mucho más, digo, del estado, perdón, que tiene un contexto mucho más complejo, a que lo acerques aquí al área metropolitana, ¿no? Que el área metropolitana pues también tiene sus complejidades, también hay zonas con muchas carencias, con muchas población vulnerable, pero que de alguna manera están más cercanos a acceder a ciertas herramientas, ¿no? Entonces, ese para mí siempre ha sido como la parte compleja de diseñar, de planear y de ejecutar. O sea, ¿cómo encuentras ese equilibrio entre sí cumplir la ley, pero también serlo demasiado justos para que la mayor cantidad de personas que requieren el apoyo puedan entrar? Y justo esta resistencia también en la parte de hacerlo ver a las personas que ya también llevan muchos años en las instituciones es complicado, ¿no? Por justo este temor de decir, es que si yo no cumplo con el proceso como me lo marca aquí, a quien van a sancionar es a mí. Y pues no, o sea, hay toda una labor o debería de haber toda una labor detrás de sensibilizarlos, de decirle, no porque estemos cambiando los procesos quiere decir que vas a quedar desprotegido legalmente, ¿no? O que vas a quedar expuesto. Muchas veces no quieren firmar como responsivas de los expedientes, de las comprobaciones, muchas cosas por este temor, ¿no? Pero se trata de siempre, uno, de tomarles en cuenta, de escucharles, para que de ahí podamos encontrar la ruta de transitar a los cambios que se requieren. Que imagínate si no cambiaran las instituciones y si siguiéramos como empezaron o como fueron concebidas, pues ahorita ya no servirían muchas de ellas, ¿no? Porque los contextos van cambiando, las necesidades van cambiando y las instituciones y las personas tenemos que cambiar de acuerdo a las necesidades actuales. Muchas gracias, Cari. Totalmente de acuerdo con lo que comentas. Y con base en este último comentario que haces, surge una nueva pregunta que sería, ¿cómo poder fomentar la colaboración interinstitucional para impulsar proyectos innovadores tanto a nivel local como regional y nacional? No sé si les parece, empezamos con el doctor Gustavo, por favor. Gracias, Magda. ¿Cómo están? Buenas tardes. Eh, pues bueno, muy interesante todos los comentarios al respecto que creo que van a abonar un poco a esta pregunta que me haces, Magda. Yo siempre he creído en tres principios o en tres fundamentos para poder determinar así llamarlo,
el trasiego interinstitucional, la colaboración, que tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con la voluntad y tiene que ver con la capacidad. Y me gustaría nada más como puntualizar y definir cada uno de ellos como para permitir trabajar un poco en la esencia de cada uno de ellos. Por ejemplo, hablar del aprendizaje, mis compañeras Carla, Anaí y Cari, que las saludo, por ahí mencionaban, creo, las tres tocaron el punto de la resistencia al cambio. Hablaban del personal, de los colaboradores. Cari lo mencionaba hace un momento, de estar más cerca de ellos, de generar ciertos esquemas de flexibilidad. Creo que el aprendizaje que nosotros podamos llegar a generar hacia futuras experiencias u ocasiones o tomar las experiencias que nos vienen dejando las personas, como bien lo dijo Karina, las instituciones están, nosotros somos los que estamos de paso, todas las instituciones tienen historia, la historia se construye a partir de que las personas dejamos nuestro expertise, nuestra práctica. Entonces el aprendizaje lo han encasillado, de lo cual no estoy tan de acuerdo, pero lo voy a mencionar, en un esquema de buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas de gobierno. ¿Por qué no estoy tan de acuerdo? Porque, bueno, finalmente somos una población tan diversa, somos una población con necesidades completamente distintas, ya lo mencionaban, que muchas veces las buenas prácticas de estructura o de personalidad, como lo hablaba Carla en un inicio, no nos permiten llegar al punto, ¿no? Creo que también, además de las buenas prácticas que vamos retomando de otros gobiernos, ya sean municipales, estatales o a nivel nacional, tenemos o tiene, no tenemos, hablo así, perdón, por el tema de los servidores públicos que estamos interactuando en este panel, se tiene que vincular con la capacidad, uno, y voy a retomar un concepto muy importante que dijo Carla en un principio, la capacidad que tengan las personas del cambio y la adaptación. Yo he tenido la oportunidad en mis clases, en el aula, de compartir con las y los muchachos respecto a una disyuntiva, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos o qué se debe de ejercer primero? ¿El cambio o la adaptación? ¿Primero cambiamos la estructura y después tratamos de adaptar? ¿O es un principio de adaptación para posteriormente ejecutar el cambio? Creo que el meollo del asunto radica entre la ejecución del concepto y la ideología del concepto. Todo estará dependiendo de cómo nosotros nos involucramos y cómo nosotros generamos esta parte ideológica. Si nosotros, dentro de la capacidad instalada, hablemos particularmente de la materia gris de las personas, de las y los colaboradores, pues cada una tiene personalidades, habilidades y cualidades distintas, tres características que nos van a diferenciar sí o sí de otra persona. Esta personalidad, estas habilidades y estas cualidades deben de ir acompañadas de cierta retroalimentación. Lo importante aquí de la capacidad instalada es cómo nosotros, y lo mencionó Karina, creo hace un momento, cómo nosotros vamos a ser capaces, primero, de lo que ya aprendimos, de las buenas prácticas que nos dejaron, en palabras más sencillas, de ver qué sirve y qué no sirve para el objetivo que queremos alcanzar, cómo trasladarlo a generar estas capacidades en términos de programas públicos. Y para poder convertir una idea, una buena práctica, en un programa público, pues debemos de pasar por las fases que dijo Karina, ¿no? Necesitamos un proceso de diseño, necesitamos un proceso de elaboración, un proceso de implementación y, por supuesto, un proceso no menos importante y que en los últimos años ha cobrado mucha relevancia, que es la evaluación. ¿Cómo determino yo una buena práctica? A partir de un método, de un sistema, como le quieran llamar, de evaluación. Tenemos N cantidad de ejemplos, los sistemas de evaluación del desempeño, las matrices de indicadores, todos, o la mayoría, me atreveré a decir, por lo menos en el estado de Jalisco, que es donde nos toca estar colaborando, todos los presupuestos tienen un fundamento en un presupuesto basado en resultados. Una metodología de marco lógico, una metodología donde se incluyen las matrices de indicadores de resultados, tableros de indicadores de gestión, donde nosotros podemos estar viendo indicadores que son diseñados a partir de buenas prácticas y regreso al primer punto, al aprendizaje,
la capacidad que nosotros tengamos de establecer ese aprendizaje y trasladarlo a lo que ya hacemos. Y no menos importante, el tercer punto, la voluntad. Muchos dirán, híjole, pues aquí ya entramos en un tema medio ríspido, podría parecer político, pero finalmente la voluntad de las personas, la voluntad de las y los directivos a cargo de las instituciones, en este caso de los organismos públicos descentralizados o del gobierno centralizado por parte de Karina, pues debe de existir este ejercicio de voluntad. ¿Cómo defino la voluntad para no dejarlo en el aire? Donde podamos nosotros, y esta palabra tan famosa que están utilizando las figuras públicas de la política, que tiene que ver con la transversalidad, que tiene que ver con el acompañamiento, de acciones que deriven o que generen el cumplimiento de un objetivo en común. El problema de la transversalidad, perdón que lo diga, es que nada más se dice, pero no se hace. ¿Cómo generar programas transversales? Aprendiendo, generando, estableciendo, diseñando, evaluando esos programas y, por supuesto, llevándolos a. Voy a poner un ejemplo para no dejarlo en el aire. Las transferencias intergubernamentales. Hablemos de finanzas públicas. Las finanzas públicas, en su estricto sentido, tiene que ver con la participación de los recursos, del dinero, por parte del gobierno, sea nacional o sea un gobierno subnacional. Cuando hablamos de las transferencias intergubernamentales, habrá que hablar, por ejemplo, en este caso de asistencia social de ciertos ramos, el ramo 33. Fondo de aportación múltiple. Este fondo de aportación múltiple, ramo 33, es un recurso federal, lo cual no limita la utilización a partir de un objetivo o una directriz acompañada de lo que la federación te obliga, de lo que el Estado se hace responsable y de lo que en el ámbito municipal van a llevar a ejecutar. Y tenemos una línea tan delgada, pero tan importante, donde podemos ir midiendo el ejercicio de la esfera intergubernamental. Cómo el origen y la naturaleza del recurso no va a cambiar simplemente porque yo voy brincando de escalón en escalón. Al contrario, hablar de la voluntad es entender que el gobierno nacional entiende las necesidades, es empático con los gobiernos subnacionales y promueve ciertos mecanismos o ciertas estrategias para, poner un ejemplo, disminuir la brecha económica o establecer proyectos de asistencia social. A partir de eso, la responsabilidad recae en todos los niveles, en quién es capaz de otorgarte el dinero a partir de una directriz y nosotros, en este caso como Estado y los municipios, de cómo aplicarlo y cómo ceñirnos a esa directriz que nos establecen. Si no hay voluntad, no habrá posibilidad de ejercer el recurso de manera adecuada. Si hay voluntad, creo que se cumple con el principio de el ABC. No es el ABC literal del abecedario, pero el aprendizaje, la voluntad y la capacidad. Son los tres elementos que, a mi entender, y que dejo sobre la mesa, son los que nos van a dar la posibilidad de cumplir los objetivos y de generar estos escenarios intergubernamentales a partir de los mecanismos de innovación que podemos tener en los gobiernos. Bien, pues muchas gracias, Gustavo. Hablando de las mediciones y demás, de cómo podemos medir los rendimientos y demás, otra pregunta que sería, ¿cómo se puede medir el impacto real de la innovación en la gestión pública? Anaí, si nos ayudas con esa. Sí, con gusto. Muchas gracias. Pues realmente una de las cosas que nosotros podríamos decir es un enfoque sistemático, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que nos podemos centrar en cambios causales de corto, mediano y largo plazo y obviamente dando y buscando el valor público, ¿no? Entonces, un paso uno, pues realmente es establecer objetivos claros y medibles, ¿no?
Entonces, realmente se tienen que identificar para estos objetivos qué métricas vas a poder utilizar. Obviamente son estos indicadores de desempeño que nosotros podemos evaluar, hacer, medir y contemplar dependiendo del objetivo, ¿no? Entonces, obviamente este tiene diferentes dimensiones que pueden ser habilitantes, condicionantes, resultados, recopilar datos, hacer análisis y demás, ¿no? Es como una infinidad de cosas. Realmente lo que nos va a dar como la base para poder realizar estos indicadores, pues es la recopilación de la información, hacer el análisis adecuado, la interpretación de los datos como tal, y con ello nos va a ayudar sobre todo a poder ajustar y mejorar prácticas, evaluaciones, proyectos y saber exactamente en la medida y en el porcentaje en donde estamos, ¿no? Entonces eso nos va a dar así como que mucha visión respecto de lo que se tiene que hacer y lo que se puede mejorar. Obviamente todo respecto a evaluaciones, ¿no? Realmente hay indicadores clave específicos y creo yo que tiene que ver mucho dependiendo de las áreas, ¿no? Entonces, pueden ser de eficiencia, puede ser de eficacia, puede ser respecto a la calidad del servicio con los usuarios, si es que nosotros tenemos contacto con estos usuarios, de transparencia, no me encanta el término de transparencia, pero también se tiene que llevar a cabo por la facilidad de la información, ser claros respecto a todos los procesos que se estén llevando a cabo y que se estén realizando además de manera adecuada, ¿no? La participación que tiene que ser y se tiene que hacer respecto a todos, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Y buscando, pues, sobre todo, creo yo que uno de los principales factores va a ser, o objetivos, pues, la satisfacción ciudadana, ¿no? Respecto a los resultados que se tienen. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Anaí. Y hablando precisamente de la ciudadanía, una de las preguntas, que esa sería, no sé quién me la quiera, contestar, sería cómo asegurar que la transformación digital del Estado sea inclusiva y no aumente las brechas de acceso o de participación ciudadana. Yo desde ¿Puedo? Adelante. Gracias. Creo que tiene que ver con la cobertura y creo que Jalisco ha sido un estado promotor en ese sentido con Red Jalisco y con algunos otros mecanismos. La base muchas veces es la que menos accesibilidad tiene y están, claro, hablemos de, y no me quiero meter en temas de infraestructura tecnológica porque no conozco, sería irresponsable de mi parte, pero la necesidad de establecer esta infraestructura tecnológica que permita la cobertura, entre más personas tengan el acceso, los mecanismos de innovación que tengamos desde la fuente de gobierno podrán ser más aceptados. Voy a poner un ejemplo. Y voy a tocar un poquito sobre la resistencia al cambio también, porque ya hay mecanismos, por ejemplo, para el pago del predial, donde tú puedes ejecutar tu pago desde una plataforma, pero hay personas que todavía, y muy respetable y bajo sus propios criterios, prefieren ir a que les den el recibo como tal a la recaudadora, pagar, cumplir con su derecho, con su obligación y tenerlo a la mano. Creo que se tiene que fomentar, creo que primero tenemos que avanzar en un tema de cobertura. Ahí sí que aplica y bueno, a más personas con la posibilidad de acceder a plataformas, creo que mayor va a ser el impacto de la innovación que tengamos desde el lado de gobierno, por no extenderme a lo empresarial, pero desde el lado de gobierno se verá reflejado. Muchas veces la crítica puede caer en los mecanismos que establece el gobierno y que yo estoy de acuerdo con aplicaciones innovadoras, con esquemas de trabajo innovadores, cuando, digámoslo con todas sus letras, hay municipios que no tienen la capacidad tecnológica de recibir estas innovaciones. Bien, muchas gracias, Gustavo. Karina también quería comentar algo, no sé si quieras abonar algo adicional. Sí, justo también abonando lo que comentaba ahorita Gustavo,
es complicado porque si bien tenemos o somos referente a nivel nacional en el tema de cobertura de Red Jalisco, de Internet y todo, me parece que también es un tema generacional, donde, por ejemplo, nosotros que tenemos el seguro médico al estilo Jalisco, ¿no? Es un seguro donde la gente se puede afiliar, aquellas que no tengan derecho a bien sea en algún otro sistema de salud, eh, y tenemos la opción de que tengan su credencial digital, que lo puedes hacer en línea, perfecto, es súper sencillo, 3 segundos quedas afiliado y tienes tu tarjeta digital. Pero también está la opción en que puedas ir a tu centro de salud más cercano a recoger el plástico. Entonces, mucha gente, sobre todo las generaciones o las personas ya más mayores, prefieren ir a su centro de salud, hacer el trámite presencial y tener su tarjeta porque sienten que sin esa tarjeta no los vamos a atender en los centros de salud. Cuando en realidad si te afilias, tengas la física digital, pues te vamos a atender, ¿no? Pero es esta transición también cultural de pasar de tener tus papeles, tu CURP impreso, todas estas cosas, a la digitalización, que no, o sea, ahorita la gran mayoría ya cuenta con un teléfono inteligente, ¿no? Estamos en un buen avance de cobertura en tema de Internet gratuito en el estado. Entonces, digamos que estamos sembrando o sentando las bases para poder transitar a ello. Aún así, ha sido complejo este primer año en que hemos tenido que eh, ejecutar programas sociales, porque luego también al interior, en temas de comprobaciones y los expedientes, pues, seguimos en el papel, ¿no? Y es justo lo que decía Gustavo. No, digamos que estamos avanzando a ritmos distintos. No quiere decir que vamos mal, solo es complejo mover mecanismos tan grandes, tan robustos, de tantas piezas, todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, justo tenemos que empezar a pilotear y hacer ajustes pequeños para que en algún momento todo fluya de manera sencilla, ¿no? Así es, coincido totalmente en esa dificultad y con base en eso, ¿cómo podríamos garantizar o qué podrían proponer o hacer desde sus trincheras para garantizar que esas innovaciones respondan a las necesidades de la población y que pues quieran reeducarse o tomarlas en cuenta para poder incluir o ser parte de esas innovaciones? Carla, no sé si quieras ayudarnos con... Claro que sí, gracias Magda. Bueno, pues qué interesante pensar, ¿no? En unir los dos diálogos, tanto como servidor público de querer hacer, con cubrir una necesidad real que tenemos también como ciudadanos, ¿no? Y bueno, desde el gobierno existen instrumentos de participación ciudadana que nos permiten conocer qué es lo que necesitamos como ciudadanos que podamos trasladar a nuestros planes de ejecución. Uno de los instrumentos es para la elaboración del plan de desarrollo, que es el rumbo que tomará el gobierno en estos 6 años. Por ejemplo, este tiene que ver de 2024 a 2030, que son los principales ejes que cada una de las dependencias, si bien trabajamos con un objeto sustantivo, pero tenemos un objetivo global al cual alcanzar. Y que estas actividades se trasladan también a un presupuesto ciudadano. O sea, puede haber muchas ideas y muchos proyectos, pero si no hay suficiencia presupuestal, serán proyectos que pues quedarán solamente en una planeación y no en una ejecución. Entonces, de esa manera es como se busca el poder garantizar que se lleven a cabo las necesidades de los ciudadanos, porque ahí se expresan a manera de un levantamiento de encuesta de necesidades, a qué les gustaría a los ciudadanos que llegara, a seguridad, a salud, a educación, que son los principales ejes que vemos y que vivimos como ciudadanos en la necesidad. Adicional a eso y abonando a cómo poder llegar de manera más sencilla al ciudadano, existe una ley de mejora regulatoria. ¿Qué es esto? Que nos obliga a nosotros como dependencias a tener un espacio en nuestra página de internet
donde concentremos todos los servicios que son por todas las dependencias. Es decir, de gobierno del estado existe un sitio donde ustedes pueden buscar todos los servicios que de todas las dependencias existen. Entonces, es una manera de facilitar la vía para que podamos, incluso pueden hacer la prueba, buscar algún servicio que sea a cargo de gobierno del estado o de sus entidades paraestatales, y les va a abrir una página muy similar porque todas están vinculadas hacia donde mismo. Es un catálogo de todos los servicios que desde ahí podemos llegar a cada uno de ellos. ¿Cuál es la intención? Que se une con la pregunta anterior, que bueno, es eliminar la brecha, o sea, tener el camino más cercano en lugar de buscar esto es de tal dependencia, porque como ciudadano no estoy involucrada igual que como nosotros que somos servidores públicos y que tenemos perfectamente identificadas todas las dependencias del gobierno ejecutivo central, todas las entidades paraestatales que dependen o que están sectorizadas a una coordinación, a una secretaría. Nosotros lo tenemos muy claro, pero como ciudadanos hacemos una búsqueda y lo que queremos es cubrir una necesidad o un servicio. Entonces, eso es lo que se busca a través de la mejora regulatoria, que también va cambiando y que existen órganos colegiados a manera consultiva, que eso ¿qué es lo que hace? Involucrar a los ciudadanos en los órganos de toma de decisiones del gobierno. Me parece que son instrumentos que facilitan y garantizan la participación ciudadana y que se escuche la voz realmente de las necesidades. Así es, muchas gracias, Carla. Pues miren, me acaban de pasar algunas preguntas que están haciendo en redes. Vamos a tomar la primera. La primera va dirigida más para Anaí por hablar, hacer una pregunta de recursos humanos que dice, ¿cómo puede el área de recursos humanos convertirse en un motor de innovación dentro del sector público? No sé si estoy fallando. Ay, sí, me está fallando un poquito la red, porfis, ¿me podrías repetir la pregunta? Claro que sí. La pregunta es, ¿cómo puede el área de recursos humanos convertirse en un motor de innovación dentro del sector público? Bueno, creo que Humanos como motor de innovación. ¿Sí me escuchan o no? sí, ya. A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, nosotros sí. ¿Sí nos escuchas? Si no Va. pasamos a... ¿Sí? ¿Sí nos escuchas? Recursos humanos como motor de... ¿Mandé? ¿Sí nos escuchas? ¿Sí? Oye, es que me está fallando muchísimo. Ok, si quieres, Sí, ya los escucho, creo. la pregunta está en el chat, de todas maneras, no sé si la puedes ver, por si no o si no te la repito. ¿Cómo puede el área de recursos humanos convertirse en un motor de innovación dentro del sector público? A ver, espero que me escuchen. Ya, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, sí. Va. Entonces, recursos humanos realmente, como innovación, tiene bastantes sistemas, bastantes procesos en donde uno, desde la parte del empleado, pues tienes que buscar las capacitaciones, tienes que buscar la actualización, tienes que buscar que los empleados se motiven y vayan hacia donde mismo, como ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? Entonces, desde la otra parte, en donde nosotros también tenemos que innovar o ser motor de innovación, es, por ejemplo, en el sistema DIF Jalisco, acabamos de implementar el sistema de incidencias, ¿no? Entonces, un nuevo sistema, claro que obtuvimos o claro que tuvimos esta parte en la resistencia al cambio, nos seguían entregando la parte en físico, porque ellos creían que si no llegaba en físico una incidencia, y bueno, les explico, una incidencia es si falté o estoy pidiendo algún permiso, ¿no? Entonces, de ellos o ellos creían de que es que si no lo meto en físico, quiere decir que no me van a dar ese permiso. Entonces, la facilidad de la implementación, por ejemplo, de este sistema es, uno, evitar el papeleo. Dos, que sea más visible el proceso para todos, tanto para las personas y para el empleado, en la parte de decir,
cuánto tengo disponible, ¿no? Para poder ejecutar o tomar, ¿no? Entonces, esa es una de las como innovaciones que pudiera ir recursos humanos, hacia dónde podemos ir mejorando y hacia dónde podemos ir cambiando, ¿no? Otras de las cosas que también hemos estado tratando es el respecto a nóminas, ¿no? El pago de nóminas, que también es una implementación, son sistemas en donde entre más integrado esté desde todas las áreas, se lleva de mejor manera, hay menos errores en el camino, ¿no? Entonces, creo yo que esto ayuda bastante, como a nosotros, como jefes, pudiera ser, como al empleado, para saber exactamente el desglose de lo que me están pagando, ¿no? ¿Qué es lo que me están pagando? ¿Qué es lo que se está realizando en todo el sistema? Y ya no importa si estás en el mismo edificio o estás en cualquier lugar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Anaí. Ok, otra de las preguntas que hace el público es, ¿cómo se puede garantizar que la innovación pública sea inclusiva y sostenible? No sé quién de nuestros panelistas quiera contestarla. A ver, no, antes de que me gane gusto. A ver, yo creo que ¿cómo podemos hacer que sea inclusiva? Pensando en todas las realidades del contexto en el que estés trabajando, ¿no? O sea, digo, yo ya estuve 10 años a nivel municipal, trabajando a nivel municipal, entonces entiendes a los gobiernos locales como ese primer contacto y ese primer acercamiento con la ciudadanía, que es mucho más sencillo tener cierto control en cómo les acercas las cosas y los servicios a las personas. Algo que me está costando mucho trabajo ahora que estoy a nivel estatal es pensar en los contextos tan distintos de las 12 regiones del estado, ¿no? Y dentro de las regiones aún hay muchas diferencias entre los municipios que forman parte de esas regiones. Entonces, pensar eso y trasladarlo al momento en que estás planeando los programas, las políticas públicas del Estado, ese es un gran reto, ¿no? Pensar en todas aquellas realidades, comprenderlas y pensar en soluciones. O sea, ¿qué vas a hacer para que las personas, bueno, pues brigadas móviles, ¿no? Brigadas móviles en donde la comunidad, que son los que viven ahí, te van a decir, aquí, porque aquí se junta en la plaza del pueblo, aquí se junta la gente y entonces doña Juanita nos va a ayudar a traer a las personas y entonces ya empiezas a generar estrategias que te permita tener un mayor alcance con las personas. ¿Y cómo la vuelve sostenible? Ese también se tienen que encontrar mecanismos que institucionalicen lo que tú estás haciendo. Porque como bien dicen, estamos amarrados a los cambios de administración, por lo menos nosotros digamos, estamos en un puesto de toma de decisión, pues sabemos que este es un proceso temporal, pero que conforme vayas implementando nuevas formas de hacer las cosas, evaluando, con eso puedes generar mecanismos institucionales que te permita dejarlo estandarizado. Hay N cantidad de instrumentos, ¿no? Los manuales de organización, los de procedimientos, los planes institucionales, que esos también se actualizan, pero pues esos marcos normativos que te pueden ayudar, las reglas de operación, cuando es tema de ejecución de programas o de recursos, en fin, o sea, aquellos instrumentos garantizan que aquellos aprendizajes que tú estás teniendo, los pases al diseño, se queden o permanezcan por lo menos eh, un periodo razonable de tiempo, y si no, que si se van a cambiar, sean con aquellos procesos de planeación que tienen que ser, ¿no? Pero ya lo dejas establecido en que los procesos tienen que ser así. Ok, muy bien, gracias, Charis. Adelante, Gustavo. Gracias, me ganó Cari, pero yo iba más por el tema de la sostenibilidad. Si nos vamos a la realidad del concepto de la sostenibilidad, que implica satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras,
cumpliendo 3 requisitos mínimos, y para quien determinó la pregunta seguro los conoce: crecimiento económico, medio ambiente y bienestar social. Creo que, sin entrar en rodeos, la parte del compromiso o satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras tiene que ver sí o sí con el tema de las finanzas públicas, ¿no? Tener un ejercicio de finanzas públicas responsable, transparente, con un escenario de rendición de cuentas y cumpliendo con los principios de legalidad, de equidad, todo lo que nosotros en algún punto podemos encontrar en la ley de disciplina financiera. Creo que esa parte, desde el enfoque de gobierno, nos va a permitir cumplirlo. Siguiendo con el tema de los dineros o de las finanzas, hablar de crecimiento económico dentro del concepto de la sostenibilidad implica, por ejemplo, invertir en escenarios que multipliquen, el famoso efecto multiplicador en términos económicos, donde cada peso que nosotros estemos invirtiendo va a generar un rendimiento inmediato y lo va a multiplicar. Es decir, si yo voy a construir, y voy a tocar el tema del mundial un poco de lo que se está generando, inversión pública, obra pública, cada peso que yo invierta en movilidad, en aeropuerto, en hoteles, en restaurantes, es un peso, unos cuantos pesos que debe de generar un efecto multiplicador que permita crecer económicamente. Sin embargo, tenemos que entender también la parte del bienestar social. Es aquello que no, es decir, yo voy a invertir, voy a generar un efecto multiplicador sin transgreder el principio del bienestar social, que es lo mejor para todas y todos. Y ahí podemos tener una complicación, y que es, regreso al principio de nuestro panel, donde podemos caer en algunas encrucijadas sin salida, porque ciertos municipios, ciertos distritos, ciertas regiones cumplen con características muy puntuales a las cuales hay que atacar, a las cuales hay que invertir, y otros van en otro tenor. Entonces, la sostenibilidad no es un concepto sencillo, pero creo que para ser sostenible todos estos procesos de innovación, sí o sí tenemos que involucrar las finanzas públicas. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Otra de las preguntas que nos hace el público es, ¿qué estrategias concretas puede adoptar el gobierno para fomentar una cultura de innovación entre los servidores públicos y no solo implementar tecnologías, sino transformar la forma en que se diseñan y ofrecen los servicios públicos? Yo ya no estoy contestando parte de esto, pero esta es una de las dudas que tiene nuestro, nuestra audiencia. No sé si alguien quiera comentar algo. Adelante. Gracias, Magda. Bueno, aquí me gustaría retomar un poco el tema de la mejora regulatoria, porque si bien es concentrar un poco el tema de los servicios hacia las y los ciudadanos en un sitio, también es el transitar de los servicios dados de manera personal, a través de papel, como lo comentábamos ya, a un sistema electrónico, digital, que facilite tanto en tiempos como en trayectos, que no solamente sean sistemas, porque mucho de la participación que he hecho ha sido como al interior de las dependencias, ¿no? Eficientar a través de sistemas o a través de tecnología dentro de las dependencias y entidades, pero también la implementación de estos para poder innovar para llegar a más y llegar más fácil y llegar más rápido y con costos menores. ¿Qué nos va a implicar el llegar con menores costos? Poder tener nuevos proyectos que puedan llegar a mayor beneficio. Bien, muchas gracias, Carla. Aunado a esta pregunta hay una que se relaciona, pero desde la parte de la ciudadanía. Nos preguntan, ¿qué papel debería tener la ciudadanía en las nuevas formas de gestión pública e innovación del gobierno? A ver, eh,
yo creo que estamos en un contexto o ahorita que el país está como muy polarizado, donde es complejo, o sea, la desconfianza en las instituciones cada vez crece más, hay como mucha desesperanza alrededor, o sea, nos está tocando a nosotros, que ahorita estamos en el servicio público, un momento bastante complejo, donde a veces uno también puede perder esperanza de qué hacemos aquí, ¿no? Pero justo en la vocación de servicio público no te puedes permitir perder esa noción de por qué estamos aquí, para quién estamos trabajando. Y creo que estamos ante un gran reto de encontrar mecanismos de participación, o más bien, los mecanismos existen, los mecanismos de participación ciudadana existen, pero ¿cómo le haces para que la gente se acerque y retome esa confianza en las instituciones? Que sepan que, o que cambiemos esta visión generalizada de que somos burócratas y no sirve para nada acercarse, vas a encontrar resistencia al cambio. ¿Cómo le hacemos para que se involucren, para que se sientan parte de los procesos? Ese me parece que ese es donde nos tenemos que enfocar y donde tenemos que hacer mecanismos. Por ejemplo, la construcción del Plan Estatal de Desarrollo este sexenio fue justo eso, ¿no? Fue un ejercicio de participación, donde se hicieron mesas de consulta en las 12 regiones del estado y juntas y juntos construimos la visión de este sexenio. ¿Qué necesitan las personas? Plantear soluciones, nosotros con nuestra visión institucional, ellos con su visión de quienes habitan en esos espacios, y cómo lo vamos a lograr y cómo lo vamos a ver, ¿no? Pero fue un gran esfuerzo de participación y de consulta y de escucha y de analizar nosotros que íbamos entrando a este gobierno, que eso yo lo debo reconocer. Entonces, creo que tenemos que seguir apostando por fortalecer los mecanismos que ya existen, renovarlos también y sobre todo encontrar aquellos caminos en que permita que las personas retomen esta confianza en las instituciones. ¿Y cómo lo van a retomar? Cuando vean cambios que ellos están proponiendo, que se están haciendo. O sea, si nada más hacemos estas mesas de consulta y terminan en nada, vamos a seguir donde estamos. Si ellos empiezan a ver un beneficio real de las decisiones que nosotros estamos tomando con sus propuestas, ahí van a empezar a acercarse más. Bien, gracias, Karina. Adelante, Gustavo. Gracias. Solo para fortalecer el argumento, creo que la parte de la sensibilidad dirigida específicamente en una etapa que pues como gobierno no hemos sabido involucrar bien a las personas. La ciudadanía se involucra en el diseño y en la evaluación. Tenemos ya mecanismos de diseño, como son los planes institucionales, los planes donde la ciudadanía forma parte para la elaboración de las políticas. Tenemos mecanismos de evaluación, rendición de cuentas, donde se pueden generar pequeñas glosas en sectores, ¿no? Sector productivo, sector empresarial, sector industrial, sector del campo, donde la ciudadanía forma parte. Pero creo que no le hemos dado en el clavo en el sentido de la ejecución. Si tuviéramos la respuesta, pues creo que sería mucho más sencillo para todos en este panel, pero creo que ahí está un poco, y para no dejarlo tan abierto, porque si no van a decir que qué chiste, entonces ¿para qué respondo? Tiene que ver con la flexibilidad. Los gobiernos subnacionales son poco flexibles al momento de hacer partícipes a los ciudadanos en la ejecución de los propios programas que los ciudadanos y las ciudadanas elaboran y que en su momento evalúan. Entonces creo que tenemos que replantear el punto y todos los policy makers, los hacedores de políticas tienen que empezar a voltear más hacia cómo involucrar a las personas, hacia el quehacer diario del programa, ¿no? Gracias.
Gracias, Gustavo. Adelante, Carla. Gracias. Y digo, para cerrar el punto de la pregunta, también me parece importante que la invitación hacia la ciudadanía sea eficaz y que nosotros como ciudadanos cumplamos también con esta obligación de involucrarnos, de querer estar y de querer formar parte, porque como gobierno podemos crear muchos instrumentos de participación, pero si como ciudadanos nos resulta que nos da pereza contestar una encuesta, que nos da pereza ser parte, involucrarnos. Por supuesto que es muy sencillo manifestar una molestia, una inquietud, pero no es sencillo involucrarnos o querer participar también como ciudadanos, que eso pues nos da toda la apertura, porque si no todo queda dentro es donde se genera esta brecha, ¿no? O sea, queda todo dentro de las mentes de los servidores públicos si no hay esta actividad de la parte de la ciudadanía, que creo que ese es el papel fundamental de ser activos, de aportar para poder llegar a realmente saciar una necesidad. Gracias, Carla. Anaí. Muchas gracias. Mm, Creo yo que también va en la parte de que tenemos que aprender a socializar. Eh, eh, si nos Se está trabando. Anaí. vamos un poquitín, por A ver, ejemplo, en las leyes, que más le da a estas nuevas leyes o estos nuevos cambios, realmente se debería de socializar por qué se están realizando, ¿no? O sea, es en la parte de que estamos teniendo una población que constantemente se está enfermando y entonces, bueno, nos estamos peleando el número uno respecto a obesidad, respecto a diabetes, respecto a todo lo demás. Y entonces el gobierno dice, no es posible que nosotros podamos seguir o sigamos en esta línea porque no es viable, no es sostenible y bueno, ni siquiera tengo el presupuesto suficiente para poderles dar todo este apoyo, ¿no? Este apoyo social de te tengo que brindar servicios médicos, te tengo que brindar medicinas, te tengo que brindar asesorías, apoyos, mediciones y demás, una infinidad de cosas. Y entonces la política dice, ok, no te quieres cuidar y entonces va la parte de decir, ahora te cuido yo. No. ¿Y cómo te cuido? Te cuido poniéndote un impuesto, un valor un poquito más elevado respecto a ciertos productos. ¿Por qué? Porque te están haciendo daño. Entonces, realmente dices, ah, ok. Dices, entonces no está tan mal la visión, no está tan mal la visión o la parte del cuidado que nosotros estamos viendo. Sí, no nada más vemos números, no nada más vemos proyectos, no nada más vemos y tratamos de ir hacia un objetivo de conseguir ciertos puestos, ¿no? No, 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 simplemente nosotros es buscar la mejora en la socialización respecto a las mejoras en las leyes, qué impactos van a tener y por qué se están realizando, ¿no? Entonces, creo yo que esa es la parte en donde a nosotros a veces que nos toca estar y interactuar con los estudiantes es, entonces, ¿qué hace? Díganme ustedes qué mejora pudiera hacer el gobierno sin decir que nos están atacando, nos están quitando mayores ingresos, nos están dejando sin dinero. No, 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 realmente no. Entonces va la parte y dejamos la pregunta en el aire, ¿no? De ¿qué hacemos? ¿No? ¿En qué forma podemos nosotros poder llegar a estos objetivos de la mejor manera? Y realmente dices, pues sí, si nosotros nos vamos a manera internacional, somos de los que menos pagamos impuestos, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí, claro. Entonces, pues bueno, simplemente creo yo que sí tenemos que mejorar, todos tenemos que mejorar, pero también tenemos que empezar a leer y entender por qué son los cambios de las leyes, ¿no? ¿Por qué son los cambios a lo mejor de las evaluaciones? ¿Por qué son los cambios de los proyectos? ¿A quiénes estamos ayudando? ¿A quiénes llegan, no? ¿Quién es la población vulnerable en estos momentos? No hace 10 años ni 20, en estos momentos. Bueno, muchas gracias. muchas gracias, Anaí. Muy bien, tenemos un público muy activo. Llegaron más preguntas. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿qué riesgos existen al implementar soluciones tecnológicas sin considerar la brecha digital entre distintos sectores de la población? ¿Quién de nuestros panelistas quiera
responder a esta pregunta? Yo creo que el principal riesgo que tenemos es que el programa que a lo mejor tantas ganas le echaste para diseñar, para pensarlo, para todo, si al final en la parte de la convocatoria está solamente pensada en esa parte de digital, no va a llegar a la gente que lo necesita, ¿no? Necesitamos, sí, el componente de innovación, pero que no sea lo único. Muy bien, muchas gracias, Tori. La siguiente pregunta dice, ¿creen que la innovación gubernamental debe enfocarse más en la eficiencia administrativa o en la inclusión social? Uy, creo que aquí vamos a debatir un poquito. Particularmente, bueno, ¿cómo lo voy a decir? La eficiencia administrativa y la inclusión social como dos parámetros de contención dentro de las políticas de un gobierno subnacional, pues siempre deben de estar ligadas, ¿no? No quiero que me malinterpreten y quitarle mayor peso a una o quitarle a otra, pero para mí el ejercicio al cual nosotros en este momento tenemos que comenzar a impulsar tiene que ver con la eficiencia administrativa, lo cual va a permitir que desde y perdón, pero desde el ámbito de la competencia en la que nos encontramos, es lo que tenemos a la mano, ¿no? Creo que hablar de inclusión social es hablar de un concepto que no sé si alguien de aquí se atreva a definir, pero la eficiencia administrativa es un componente del cual puede llegar a ser más acotado y tiene un principio de conseguir los objetivos. Si nosotros alineamos la eficiencia administrativa a ir disminuyendo estas brechas, ¿no? A ir generando mayor cobertura, de ir incorporando mecanismos que permitan participar a la ciudadanía, creo que la herramienta es la eficiencia administrativa para que la inclusión social comience a funcionar como ese indicador que nosotros estamos buscando. La herramienta es la eficiencia administrativa, el indicador es la inclusión social. Pero no sé, creo que habrá personas aquí que tengan otra opinión. Carla, tú también querías aportar. Gracias. Bueno, considero de hecho que no podríamos hablar de inclusión social si dentro de las dependencias no existe o no generamos la eficiencia administrativa, porque, bueno, la eficiencia administrativa nos va a llevar a un proceso de innovación, de cambio, de actualización, de actualizar también la política pública que nos permita tener un alcance a toda la sociedad. Eso va a llevarnos sin duda a una inclusión social, o sea, porque si eficientamos todos los procesos, nos permite pensar también en todos los tipos de poblaciones y contextos, como lo mencionó también en ocasiones anteriores Karina. Pues el Estado es un Estado muy amplio y con diferentes contextos sociales, económicos, culturales incluso que vaya, esa va a ser la eficiencia, va a ser el objetivo de eficientar administrativamente, poder tener un alcance general y hablando en este panel que tiene que ver con el paquete social, pues llegar a los más vulnerables, ¿no? Que esa es como nuestra responsabilidad, de cuidar, llegar a nuestros grupos más vulnerables. Muchas gracias, Carla. Ok, aquí nos preguntan, ¿qué habilidades o competencias debería desarrollar un joven interesado en trabajar en la innovación gubernamental? ¿Qué consejo le podrían dar a los jóvenes en este sentido? Anaí. Mm,
creo yo que tiene que desarrollar habilidades, pues, duras y blandas, ¿no? Entonces, habilidades duras, obviamente son las destrezas respecto a herramientas y metodologías específicas. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a ustedes a hacer más fácil el trabajo, ¿no? A hacer los procesos con menor tiempo posible, a que ustedes estén realmente pues sufriendo en el proceso de poder lograr llegar al objetivo que el área pues está pidiendo, ¿no? Entonces, creo yo que es la parte de aprender Excel, la parte de aprender diferentes sistemas que les dé el análisis de datos, que esas son las habilidades duras, ¿no? Entonces, aprovechar las tecnologías, bueno, creo que ya eso se les da de manera innata. ¿Por qué? Porque van conociendo, van haciendo, van conociendo, se adaptan muy rápido a los cambios. Entonces, creo yo que en eso no tendría ningún problema, ¿no? Entonces, respecto a las habilidades, pues, blandas, pues es fomentar una comunicación asertiva, saberse comunicar, saberse entender, saber dar ese mensaje, ¿no? También en la escucha que va y viene la comunicación abierta, ¿no? La colaboración, el aprender a trabajar en equipo, el saber delegar, el saber realmente ver qué potenciales tiene cada uno y poder llegar a donde mismo, ¿no? Entonces, y sobre todo, pues yo creo que sería como la adaptación como tal. Muchas gracias. Gracias, Anaí. Sí. Otra de las preguntas que hacen es, ¿qué innovaciones tienen en puerta en la gestión gubernamental? Si tienen alguna que esté ya próxima a salir o si hay alguna planteada para los próximos meses, ¿cuál sería esa? Adelante, Carla. Gracias. Bueno, es una pregunta muy amplia que no me atrevería a responderle como a nombre de gobierno del Estado, pero creo que sí cada uno podríamos participarlo respecto del lugar en el que estamos actualmente. Y en este caso yo puedo hablar de Hogar Cabañas, que es el lugar en donde tengo el privilegio de estar. Y bueno, o sea, ¿qué se planea innovar en todos los ámbitos? Mi experiencia es mayormente en áreas administrativas y de auditoría. Entonces, principalmente incluir sistemas de contabilidad gubernamental para poder tener un control financiero correcto y en apego a la normativa vigente. Eso es algo de las cosas principales que aquí estaremos implementando. También en temas de recursos humanos, incidencias, que dentro de la cooperación interinstitucional estaremos trabajando con el DIF Jalisco, porque tienen un sistema muy amplio. Y bueno, del resto de las áreas se está realizando un análisis de procesos, procedimientos que se llevan a cabo aquí al interior del OPD para poder fortalecerlos y crear en sí, lo llamaré sistemas, porque ya en otras dependencias lo hemos hecho de esa manera, un sistema desarrollado de manera personalizada para las necesidades que son solamente de aquí a Hogar Cabañas, que quizá no sean compatibles con otra dependencia, pero sí para poder facilitar las comunicaciones entre áreas y porque nosotros tenemos el elemento de niñas, niños y adolescentes, que es nuestro principal objetivo aquí, el cuidado de ellas y de ellos. Entonces, todo en un marco de mejorar su ambiente será lo que se estará implementando. Muchas gracias, Carla. Anaí, adelante y después seguimos con el estado. Anaí. Bien, muchas gracias. Realmente nosotros estamos en el portal existen que ustedes
facilidad, existe la facilidad de que pueden ustedes hacer su denuncia. Entonces, respecto al comité de ética, habilidad, está esta parte de la confidencialidad y es buscando realmente que sea como muy práctico y muy fácil, ustedes puedan tener como escucha, ¿no? Esta escucha activa. Continuamos con lo que se restablece el internet de Anaí, por favor. Gracias, perdón, voy a tomar el lugar de Anaí. En el sistema DIF estatal, nosotros traemos dos proyectos, dos mecanismos particularmente tecnológicos y algunos otros que no tienen que ver con la tecnología, pero que la esencia y el fundamento del proyecto tiene que ver con la innovación. Podemos empezar asociando el primer ejemplo al control de acceso automatizado, donde nos va a permitir mejorar en términos de eficiencia administrativa, como ya lo mencionábamos, para ingresos y egresos del personal. Tenemos también, se aplicó ya durante este año una plataforma de incidencias donde las incidencias, lo explico, es cuando alguien va a faltar, cuando hay retardos, que se coordina directamente con recursos humanos y nuestra Dirección de Tecnologías de la Información implementó una plataforma novedosa de incidencias donde podemos ya tener todo digitalizado. También estamos en pláticas con unos desarrolladores para trabajar con una aplicación de generación de comunidad. Nosotros tenemos algunos grupos vulnerables, adultos mayores, grupos prioritarios, personas en situación de calle, donde nuestra propuesta en este sentido sería tratar de focalizar y potenciar las regiones donde existan mayor número de personas en estos grupos y poder identificarlas lo más rápido posible. En términos ya no tecnológicos, hemos avanzado con nuestros programas de integración presupuestal a partir de matrices, de tablas dinámicas, de ejercicios que no se utilizaban antes, que era como muy rústico, y que vamos avanzando con la parte de los proyectos. Muchas gracias, Gustavo. Vamos con Anaí para ver si... Así, ya está. Adelante, Anaí. Gracias. Realmente muchas de las cosas ya las mencionó Gustavo y pues realmente busca facilitar, ¿no? La alimentación y ser lo más accesible posible, ¿no? Entonces, aunado a lo que él había comentado es, dentro de los procesos, pues también está la parte de, habilitar las denuncias, que no nada más es en físico, también es en el portal. Eh, la parte de decir, tenemos sistema de nómina muy accesible para todos, todos pueden entrar con su número de empleado y ver el desglose exactamente de lo que está pasando. Este está interconectado con el sistema de incidencias, en donde se van involucrando y vamos haciendo así como que con lupa, viendo cómo se ha comportado el personal, qué ha hecho, qué no ha hecho, y creo que esta nos da como bastante pauta para todos los procesos administrativos que nosotros llevamos, ¿no? Entonces, por ahí hay otro sistema que también utilizamos, que es el NUCON, pero realmente como tal y como innovación en este año ha sido el sistema de incidencias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Anaí. No te escuchamos, Magda. Magda no se escucha. Gracias. Les decía que les voy a hacer una pregunta donde me gustaría que cada uno de ustedes nos diera una respuesta desde sus áreas de expertise y sería ¿cuál serían las tendencias o desafíos en la innovación gubernamental que vienen de cara al futuro? No sé quién
quisiera empezar. Me gustaría que participaran todos en esta pregunta, por favor. Si gustan, se las vuelvo a repetir. Dice, ¿cuáles serían las tendencias o desafíos en la innovación gubernamental? Y Carla levantó la mano. Adelante, Carla, por favor, gracias. Gracias. Me gustaría abordar dos para dejarles muchos a mis compañeros, que es el tema de capacitación y los elementos necesarios como equipo. El contar con equipo suficiente para poder implementar políticas o cambios innovadores que incluyan tecnología nos implica contar con equipo especializado o quizá pues las computadoras que teníamos ya no van a ser suficientes para poder con sistemas o procesar lo que necesitamos en la actualidad. Entonces se necesitaría como una actualización de equipo de uso personal como una computadora, de cámaras de seguridad, lo digo en torno a aquí a Hogar Cabañas, bueno, pues de cámaras al interior no es lo mismo para mí pensar en una cámara que se utilizaba antes y que quizá ahora podemos recurrir a equipo que tenga un reconocimiento facial, que nos permita mover esos temas de seguridad, la innovación, por supuesto, que también tiene que ver con seguridad de espacios, por llamarlo así, como temas de detección de humo. Estamos en un espacio donde hay niñas, niños y adolescentes, tenemos que prever muchas medidas de seguridad de espacios y demás, y que bueno, todo esto implica el ejercicio del gasto. Como lo mencionaba, pues el ejercicio del gasto es finito, ¿no? Entonces, tiene que haber una política de ingreso, de recaudación, muy de la mano con la del egreso, para poder cumplir con todas las necesidades actuales y poder llegar al objetivo final. Por eso mencionaba la capacitación, porque perfectamente podemos traer la mejor cámara de seguridad, pero si no tenemos a una persona que esté monitoreando, que esté revisando, que haya un mantenimiento preventivo para evitar el correctivo, pues de nada nos servirá el tener mejores equipos si no sabemos utilizarlos. Por eso hablaba de esos dos elementos. Gracias. Bien, Carla, muchas gracias. ¿Quién quiere continuar? Ok, Gustavo. Gracias. Creo que yo me voy por el reto y el desafío de que las innovaciones perduren. Nadie tocó el tema. Creo que uno de los grandes obstáculos es el avance o la rapidez con la que avanza la tecnología y cómo va dejando las innovaciones obsoletas. Cómo podemos aplicar hoy un mecanismo, un sistema, implementar una aplicación y el siguiente año tener en cuenta que tenemos que modificarlo. En gobierno no puede existir esa parte de ir generando como esos espacios de cambios tan repentinos por los procesos burocráticos, por las leyes, por los escenarios. Entonces creo yo que el gran reto y el desafío es empezar a encontrar herramientas innovadoras o estrategias, programas innovadores que también cubran la parte de que se hagan obsoletas. Muchas gracias, Gustavo. Karina. Yo creo que también tenemos que apostarle y es un gran desafío. O sea, sí o sí, creo que todos y todos aquí tenemos claro que tenemos que caminar a la digitalización de los procesos, a la automatización también de los procesos. Ahorita también que tenemos cada vez más herramientas que nos permiten hacer un análisis de datos, minería de datos, que eso nos permita tomar decisiones. Eso es así para mí el sueño, ¿no? A mí, yo que estoy en áreas de planeación, tener la capacidad de recolectar datos cada vez más precisos, con estos sistemas más robustos, que eso nos ayude a tomar decisiones del diseño de la política pública, pero eso tiene que ir acompañado de la homologación de criterios en los distintos niveles de gobierno,
porque luego también el ciudadano se topa de que en el municipio le están pidiendo una cosa, nosotros le estamos pidiendo otra cosa, y resulta que todo el mundo le andamos pidiendo el mismo papel en 5 oficinas distintas, cuando podemos tener esta interoperabilidad entre sistemas, que ahora sí tener la radiografía completa para que puedas tomar decisiones, ¿no? Ese para mí sería como el camino. Tenemos que llegar a eso, pero es un gran desafío entre homologar, entre capacitar, entre la inversión que eso significa, pero a eso deberíamos de aspirar. Muy bien, muchas gracias, Tori. Anaí. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Va. Creo yo que uno de los desafíos sería, una de las tendencias es la hiperconectividad, como decía Karina también. Es importante tenerla porque así nos podríamos evitar bastantes pasos, ¿no? Y además la parte de la burocracia de que me llega por acá y por acá, ¿no? Luego, otra de las cosas que también respecto a proveedores pudiéramos hablar, hablando específicamente nosotros respecto a vales de despensa, tarjetas de vales de despensa, el brindar, por ejemplo, los chatbots, ¿no? O sea, de estar haciendo el seguimiento de qué necesitas, qué te parece. Y obviamente eso nos da a nosotros como la pauta de decir se está llevando a cabo adecuadamente, ¿no? El servicio o la contratación. Entonces, creo yo que es bastante importante y pues obviamente es una adaptación cada vez más rápida, ¿no? Respecto a la tecnología que nosotros tenemos que ir implementando día con día. Así es, gracias. Gracias. Sí, si bien es cierto que la automatización sería como un elemento genial para hacerlo, si tuvieran ustedes en este momento que mencionar una innovación pública que haya transformado positivamente su gestión hasta este momento, ¿cuál sería para cerrar con este paso? Sí, claro. Los sistemas de contabilidad gubernamental son un mecanismo que permite homologar criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, por la Ley de Disciplina Financiera, que te permite la certeza, la seguridad y, por supuesto, la trazabilidad del gasto. Gracias, Gustavo. Carla, ¿cuáles innovaciones podrías mencionar? Bueno, dentro de mi experiencia, lo que ha sido de mucha utilidad, sistemas de compras gubernamentales. Permiten llevar cada uno de los pasos a través de una misma plataforma que no te permite avanzar en un proceso o iniciarlo si no existe suficiencia presupuestal. De la misma plataforma publica, que es parte de la transparencia y de la base de la ley. Y finalmente, cuando se realiza una compra, lo mismo te genera ahí la propia orden de compra y que se va devengando el compromiso presupuestal. Muy bien, muchas gracias, Carla. Karina. Mm, Yo creo que también, digo, a mí me toca estar más en la parte de, por ejemplo, los diseños de las reglas de operación y todo. Y tenemos un sistema que nos ayuda a tener control de cuántos instrumentos tenemos, el proceso de evaluación de esos instrumentos, de aprobación, etcétera, entre las distintas dependencias que estamos involucradas en la revisión, ¿no? Entonces, eso facilita mucho el trabajo para todo el proceso que nosotros llevamos. Muchas gracias, Karina. Anaí. Pues realmente desde donde me toca, pues sería el sistema de nóminas y de personal, ¿no? ¿Por qué? Porque nos facilita los procesos, tanto internos como de manera externa hacia otras dependencias, en solicitud de información, hasta por pensiones de ya se jubiló, no se jubiló. Entonces, creo yo que es una de las innovaciones que se han realizado de manera acertada. Bien, muchas gracias. No sé si alguien quiera concluir con alguna otra cuestión.
Y hablando de tecnología, pues sabemos que es el futuro, es lo que nos espera en todas las trincheras, independientemente de lo que hagamos o no hagamos. La innovación pues, nos va a acompañar de aquí a un buen rato, si es que nos inventa algo todavía más novedoso. Vimos que hay muchísimas cuestiones dentro del gobierno pues, que está siendo aplicada, pero pues también sabemos que todavía falta mucho camino que recorrer y sobre todo la parte que nos corresponde a los ciudadanos de incluirnos en ese trabajo y de también ser parte del mismo, participando activamente con ello y coadyuvando con ustedes como gobierno para el logro de ese tipo de objetivos y de hacer las cosas más amigables, más fáciles y de cumplir los objetivos que busca la ciudadanía respecto al gobierno. Ahora me toca a mí desde el otro lado, como ciudadano, de pues sí apegarnos y sí también ser, aprender de las nuevas tendencias y no resistirnos tanto a los cambios. No sé si alguien quiere hacer un comentario final antes de concluir. No le doy el uso de la voz al doctor César. Muchas gracias, Magda, y muchas gracias por moderar este panel. Bueno, pues sin duda, a todas y todos les toca estar del lado en donde cualquier innovación que hagan tiene fuerte presión desde la sociedad, ¿no? Es decir, desde este lado, el entender cuál es el grado de innovación que están implementando de manera operativa, de manera estratégica los gobiernos, pues a veces es poco entendible cuando lo asociamos al valor público, ¿no? Es decir, a este valor que nosotros entendemos como ciudadanos, en cuanto a la optimización, o en cuanto a los trámites rápidos o sencillos, cuando a veces hay normas, ¿no? Que no te permiten ir como más allá. Pero sin duda, bueno, les agradecemos que se hayan abierto a contarnos sus experiencias en cada una de sus funciones. Es un reto. Yo coincido como ya lo comentaron algunos de ustedes, y como ya lo refirió Magda, en el sentido de que este proceso también implica la colaboración de la ciudadanía, la famosa co-creación para resolver problemas de manera más innovadora, pero con la participación de todas y todos, ¿no? Y es un rol que también la ciudadanía tenemos que asumir. Pues sin más, gracias Cari, gracias Carla, gracias Anaí, gracias Magda, gracias Gustavo por participar esta tarde. En nombre de la comunidad académica del Departamento de Administración, agradecemos enormemente su participación. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias.